El presente capítulo 4 podría llevar por título La batalla cultural o la amistad social o la caridad civil. La fe es una relación personal con Cristo que también comporta una cosmovisión y una moral. A medida que estas dos consecuencias de la fe maduran y se viven, dan lugar a una cultura de inspiración cristiana. Principios de comportamiento, obras artísticas, costumbres. Si esa cultura llega a moldear la organización social, económica y militar de una comunidad, surge una civilización de inspiración cristiana. Así, por ejemplo, en España el calendario civil se adaptó al litúrgico, la regulación del matrimonio fue religiosa, los actos estatales, militares y escolares solían contener ritos religiosos, la vida se consideraba indisponible desde la concepción hasta la muerte natural, buena parte de las obras sociales, educativas y sanitarias estaban promovidas por instituciones religiosas, etc. Por eso al orden medieval occidental se le ha llamado la cristiandad. Este proceso de inculturación es natural a la fe. Decía San Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Pero el agostamiento de la fe, motivado por las olas de secularización que hemos visto en el capítulo 2, ha provocado su progresiva esculturación. Un proceso acelerado del que se pueden distinguir tres etapas. La increencia popular trajo consigo el paulatino abandono de los sacramentos, la mutación de las fiestas religiosas en celebraciones consumistas, el incremento de rupturas matrimoniales, etc. En segundo lugar, a ello se añadió la labor de ingeniería social del laicismo militante. Organismos internacionales, estatales, ideológicos y privados han impulsado la deconstrucción del orden social de inspiración cristiana. Todos los países han recorrido el mismo plano inclinado de secularismo que va desde el divorcio al aborto, al matrimonio homosexual, la eutanasia, etc. Incluso repiten los mismos procesos. Por ejemplo, el aborto comienza por su despenalización, sigue por su aceptación en casos límite, continúa aprobándose una ley de plazos y termina convirtiéndose en un derecho fundamental. Y en tercer lugar, a estas dos manifestaciones, una natural y otra inducida, se añade una nueva vuelta de tuerca con la cultura de la cancelación, a la que ya nos referimos en el capítulo 2. Una vez que los derechos subjetivos se han elevado a derechos legales, se impide manifestar cualquier opinión contraria por intolerante, sin entrar en el estudio de las razones que se aduzcan para ello. Este carácter inducido y totalitario del secularismo ha generado entre los cristianos el debate sobre la pertinencia o no de librar la denominada batalla cultural. El problema surge de la diversidad de movimientos que pueden englobarse bajo esta expresión, como por ejemplo la Sharia, que pretende imponer a todos los habitantes de un país la ley y las costumbres islámicas, o el activismo social contra la cultura woke, que la hace el juego a su dinámica dialéctica y la alimenta con sus respuestas que suscita. O bien los nostálgicos de culturas y civilizaciones de tiempos pasados que idealizan y pretenden recuperar. O los espiritualistas que reivindican sus derechos subjetivos en la línea de las minorías identitarias wokistas. O el empleo de la misma demagogia y propaganda e incluso mentira y violencia que el laicismo radical. O la actitud meramente reactiva de quien se lamenta del cambio civilizatorio sin fundamentos racionales. Por tanto, es pertinente la pregunta: ¿debe el cristiano librar la batalla cultural? La respuesta es sí, puesto que, como hemos visto, fe y cultura se relacionan como causa y efecto. Pero es necesario precisar los caracteres que distinguen la batalla cultural cristiana de todas las demás. Esta se podría definir brevemente como amistad social o caridad civil. Voy a explicar ambos términos. El amor universal característico de Jesucristo se denomina caridad, para distinguirlo del que surge por simpatía, afinidad o enamoramiento.
La inculturación de la fe es una obra de caridad. Nace del doble amor a la verdad y al otro. El cristiano no combate personas, sino en todo caso al diablo y a la ignorancia y al error. Quien opina distinto, quien se considera ateo, agnóstico o de cualquier otra religión, quien milita en un partido anticlerical o lleva una vida moral contraria a las enseñanzas del Evangelio, no es enemigo. El cristiano odia el pecado, pero ama a los pecadores. Este doble amor a la verdad y al prójimo anida en el corazón de una clase de hombres que llamamos santos, y especialmente en aquellos que dan la vida por la verdad mientras la ofrecen por sus verdugos que llamamos mártires. No traicionan ni unos ni otros a la fe para defender un producto de la fe. La primera exigencia de la caridad es el esfuerzo por entender. San José María tituló una de sus más célebres homilías Amar al mundo apasionadamente, y podríamos parafrasearla diciendo amar a este mundo apasionadamente. No se puede amar lo que no se entiende en absoluto. No se necesita llegar a ser un intelectual, pero sí entender a las personas e ideas, al mundo y a lo que está pasando, lo suficiente como para poder amarlo. Implica un desafío formativo. El mismo San José María, en el número 428 de Surco, escribe: Para ti que deseas formarte una mentalidad católica universal, transcribo algunas características: amplitud de horizontes y una profundización enérgica en lo permanentemente vivo de la ortodoxia católica. Afán recto y sano, nunca frivolidad, de renovar las doctrinas típicas del pensamiento tradicional en la filosofía y en la interpretación de la historia. Una cuidadosa atención a las orientaciones de la ciencia y del pensamiento contemporáneos. Y una actitud positiva y abierta ante la transformación actual de las estructuras sociales y de las formas de vida. En primer lugar, por tanto, caridad, amistad. Amistad social o caridad civil. Esta caridad es civil porque se dirige a la consecución del bien común posible en un momento y en un lugar determinados. La fe que se hace de cultura se propone, no se impone. El cristiano desea contribuir al coeficiente axiológico del proceso democrático únicamente con la fuerza de la verdad misma. Crea opinión, emplea la racionalidad argumentativa reconocida en el foro público y considerada legítima para la toma de decisiones de tipo político y legal. Como escribió Benedicto XVI, la libertad supone que en las decisiones fundamentales de cada hombre, cada generación tenga un nuevo inicio. Nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. La búsqueda, siempre nueva y fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada generación. Nunca es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida. No obstante, cada generación tiene que ofrecer también su propia aportación para establecer ordenamientos convincentes de libertad y bien que ayuden a la generación sucesiva como orientación al recto uso de la libertad humana. Por tanto, esta racionalidad de la caridad civil, en lugar de el enfrentamiento dialéctico que alimenta una espiral sin fin, propone la confrontación dialógica. El diálogo es una actividad que requiere escucha y hacerse cargo de las razones del otro, esfuerzo para hacerse entender y acuerdos para alcanzar el bien común posible aquí y ahora. El diálogo no concluye con un vencedor y un vencido, sino con dos vencidos por la verdad. La fe tiene la potencialidad de vitalizar en mayor o menor medida múltiples culturas y civilizaciones. Escribe el Papa Francisco: como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, permaneciendo plenamente uno mismo en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial,
llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. Concluyo. Cada uno está llamado a ejercitar esta amistad social, esta caridad civil según sus circunstancias personales. El clérigo predicará, mientras que el laico incultura su fe en la política, la familia, los amigos, los espectáculos o su ámbito profesional. Cada uno evangeliza según su vocación. Debe realizar una labor de discernimiento. En el siguiente capítulo veremos las cualidades personales que hacen que la evangelización pase del hacer al ser.